sin más, damos inicio a esta sesión que, bueno, está enmarcada dentro de las actividades de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación, y también dentro de las actividades de la Vicerrectoría de Investigación. Concretamente, también esta actividad forma parte de, pues, algunas conferencias y pláticas que se están proponiendo desde el Grupo de Investigación, Desarrollo e Innovación de Alfabetización Mediática, Mediatización y Gestión del Conocimiento, que dirige la doctora Claudia Benazzini. A nombre de César Rebolledo, pues les damos la bienvenida a esta conferencia que se titula Apropiaciones Tecnopolíticas para la Esperanza, el caso de los colectivos de madres buscadoras. Y bueno, esta conferencia pues tiene como voz cantante a un especialista del tema, no solo desde el ámbito académico, sino involucrado también en el activismo que tiene que ver precisamente con la búsqueda de personas desaparecidas aquí en este país. Les presento a Darwin Franco, que es doctor en educación y maestro en comunicación por la Universidad de Guadalajara. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es profesor además del Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara, así como del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO. Es integrante del Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva, OVITEL, y además es integrante de la Cátedra UNESCO de Alfabetización Mediática Digital de la Universidad de Guadalajara. Darwin, además, en sus ratos libres, que no sabemos cómo se hace de ratos libres, dedicado a la academia, es también periodista independiente, y él es coordinador general del medio digital Zona Docs, que además desde esta plataforma pues ha sido ganador del Premio Jalisco de Periodismo, que es donde él reside, en 3 ocasiones, pues por sus trabajos que versan precisamente sobre diferentes temas relacionados con las personas desaparecidas en México. Y bueno, Darwin además es el autor de un libro que de alguna forma tiene que ver con el título que le quisimos poner a esta conferencia, que es precisamente Tecnologías de Esperanza, que por ahí les pondremos luego el link para que puedan adquirirlo, consultarlo, y que da cuenta del trabajo que ha realizado en estos últimos años, no solo como investigador, sino también como parte de estos colectivos con los cuales pues su interacción no es nada más la del periodista que saca la información y después fabrica las notas, sino que se ha involucrado de diferentes formas con este trabajo, que es sumamente doloroso, hay que decirlo, por la realidad que lo motiva, pero que algo que yo les comentaba a nuestros y nuestras estudiantes la sesión pasada, que me parece muy valioso del trabajo de Darwin, es la forma en la cual busca darle un giro a partir de lo que reconoce en la labor de estos colectivos de personas que hacen diferentes cosas para encontrar a sus familiares desaparecidos, y que le da precisamente este sentido de esperanza, de poder nombrar aquello que está ausente y que involucra, pues, sin duda el uso de las tecnologías de distintas formas, de formas no pensadas, incluso de tecnologías que no nos imaginamos, pero que al final de cuentas es, pues, un camino para poder mantener la esperanza de encontrar a aquellos que no están. Entonces, Darwin, sin más, pues te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos acá en la Universidad La Salle, y bueno, pues el micrófono es todo tuyo. Mientras tú inicias, yo voy compartiendo la pantalla. Va. Bueno, primero, muy buenas tardes para todas, todos y todes. Para mí es un placer estar aquí en la Universidad La Salle. Agradezco mucho a la doctora Claudia, a quien no solo admiro y es mi amiga, y también a César, ¿no?, por la invitación de tenerme aquí en esta tarde. Y bueno, yo lo que quiero compartirle es parte, digamos, de el trabajo que he venido realizando desde hace ya algunos años, y que, como le decía Claudia, combina pues mi vocación como académico, ¿no?, junto con mi pasión, que es el periodismo, ¿no? Y esta, digamos, es un trabajo de vida, sobre todo porque en algún momento, ¿no?, de mi formación académica, por un lado, llevo
poco más de, o casi 13 años acompañando procesos de búsqueda de personas desaparecidas como periodista, y como académico trabajaba temas de alfabetización mediática y en algún momento pretendía que podía llevar dos caminos paralelos, ¿no? Es decir, en la academia trabajar otros temas, ¿no? Para darle descanso mental a los temas duros del periodismo sobre esta labor amorosa y enorme que hacen las familias buscadoras, pero también llegó un buen momento donde tuve muchos dilemas éticos pensando en que desde el ámbito donde yo estoy, que es la comunicación, en realidad no se estaba volteando a ver este grave problema, ¿no? Y entonces sentía yo que tenía como una debencia, dirían las mamás, de poder dar cuenta de lo que ellas hacían. Y eso vino como parte de lo que uno hace siempre como investigador, ¿no? Empezar a observar, ¿no? Lo que uno ve, lo que tiene enfrente de sí, y empezarse a hacer preguntas, ¿no? Entonces, mucho de lo que les voy a presentar ahora surgió desde el 17 de noviembre del año 2017, cuando me tocó hacer una búsqueda de fosas clandestinas en Los Mochis, Sinaloa, junto con el colectivo de las rastreadoras del Suerte, del Fuerte, perdón. Y esa vez que la acompañamos, Héctor, Dalia y un servidor, como parte de un trabajo de Sonadox, primero me llamó poderosamente la atención como la expertise que ellas tenían para poder identificar una fosa donde uno, ¿no? Como una persona, digamos, sin experiencia, diría que no hay nada, y ellas tenían como mucha experiencia para determinar, digamos, si las cosas no estaban donde tenían que estar, y por lo tanto existía una posibilidad de encontrar una fosa, ¿no? Y así fue como una de las madres encontró una fosa a los 5 minutos que estábamos ahí, pero sobre todo me llamó poderosamente la atención que lo primero que ellas hicieron, ¿no? A la par de marcarle a la autoridad como para detectar el hallazgo y que la autoridad forense hiciera, digamos, como la exhumación del mismo, porque ellas no lo hacen, ellas solamente descubren, digamos, la zona, para que esto pueda darse en términos de lo que marcan los protocolos forenses y ministeriales. Lo que hicieron fue comenzar a grabar, ¿no? Es decir, se metieron a su cuenta de Facebook y comenzaron a transmitir en vivo. Y entonces las mamás empezaban a narrar lo que ahí encontraban, ¿no? Entonces, cuando pasó eso, a mí me cambió poderosamente como el chip, ¿no? Y entonces empecé a cuestionarme cómo es que ellas aprendieron a utilizar las tecnologías, cual sea que estas fueran, cómo crearon instrumentaciones tecnológicas y cómo las tecnologías al final del día les permitían construir esperanza, ¿no? Y así surgió como esta investigación, ¿no? Y parte de lo que les voy a presentar ahora, ¿no? Antes, bueno, es importante como enmarcar el contexto, ¿no? Es decir, estamos en un país, ¿no? Donde hay más de 115,000 personas desaparecidas, ¿no? Más o menos de acuerdo a los reconocimientos institucionales que casi cotidianamente tienden a minimizar la problemática, señalando que hay menos personas desaparecidas de las que en realidad hay. Pero los colectivos de búsqueda señalan que por lo menos hay 115,000, ¿no? Algo que es muy importante y que quiero señalar aquí, hoy que estoy frente a estudiantes de La Salle, es que el 45% de todas las personas que han sido desaparecidas en México tienen entre 14 y 28 años. Es decir, es la generación de ustedes, ¿no? La que está siendo desaparecida. Y por eso es como para las familias buscadoras hay un singular interés en que las y los jóvenes puedan, digamos, ser muy conscientes de esto, porque a ustedes son a quienes principalmente lo desaparecen, ¿no? Y toco madera y que esto no nos pase a ninguno de los que estamos aquí, pero sí es cierto que la mayor parte o la mayoría de las víctimas de desaparición son jóvenes, ¿no? Entre 14 y 28 años en promedio, aunque en el caso de las mujeres la edad rondaría entre los 12 y los 24 años, ¿no? Justo por la vinculación del delito de la trata de personas con fines de explotación sexual, ¿no? Que también es controlado por el crimen organizado y que forma parte de las razones por las cuales una mujer podría ser desaparecida de nuestro país, ¿no? También es importante señalar que en este marco donde se busca a las personas bajo la presunción de vida, es decir, las familias siempre las buscan con vidas, pero las familias también son conscientes de que en este escenario terrible de violencia, pues es muy probable que quizás las encuentren sin ella, ¿no? Ya sea que las localicen en una fosa clandestina o que las localicen en los servicios médicos forenses, ¿no? En el país hay 36,000 cuerpos de personas fallecidas sin identificar, que alguna de ellas podría corresponder a alguna persona que está siendo buscada, ¿no? Y esta es una situación brutalmente terrible, ¿no? Estamos hablando de más de 150,000 víctimas de solo un delito, ¿no? Que es la desaparición, que nos coloca, digamos, como uno de los países donde, en términos históricos, más personas han sido desaparecidas, ¿no? Pensando, digamos, en que aparentemente no estamos en un estado de guerra, ¿no?
aunque sabemos que hay una declaratoria contra el crimen organizado desde el año 2006 que ha generado las condiciones para que la violencia persista. Yo voy a abocarme únicamente a hablar aquí de desapariciones, pero si hablamos, por ejemplo, de homicidios dolosos, pues son casi poco más de 350,000 personas las que han sido asesinadas, y también las personas que han sido asesinadas en este marco temporal de la llamada guerra contra el crimen organizado, también la mayoría son jóvenes, ¿no? Entonces sí es importante como colocar, como dirían algunos otros autores, como Rosana Reguillo o José Manuel Valenzuela, que hay una especie como de juvenicidio, ¿no? Es decir, hay la violencia particularmente se ha ensañado en los últimos años, ¿no? Con las y los jóvenes de este país. Y en este escenario, ¿no? Donde hay una violencia exacerbada, donde las autoridades constantemente minimizan que exista esto, ¿no? Y lo podemos recordar en el informe de gobierno reciente de Andrés Manuel López Obrador, donde todo está genial, ¿no? Todo está maravilloso, pero lo cierto es que la mayor parte de estas personas que son desaparecidas, y hablo de que son desaparecidas, no que están solo desaparecidas, porque hablamos de que la desaparición, digamos, es un delito de lesa humanidad. Pero en este país, las autoridades, en mi experiencia cotidiana, hacen muy poco por buscar a quien desaparece, ¿no? Por eso son las familias quienes investigan, buscan y encuentran, ¿no? Esa es como la realidad, ¿no? Y aunque hay algunas instituciones en algunos estados que funcionan más que otras, la generalidad es que las familias son las que tienen que salir a buscar en vida, son las que tienen que salir a buscar en fosas, son las que salen a encontrar, a buscar sus seres queridos en los servicios médicos forenses, o son las que salen, ¿no? Para exigir justicia y búsqueda. Si quieres, movemos a la que sigue. Y por eso un punto de partida como para esta investigación, ¿no? Pensando en, uno, cómo se busca a cada una de las 115,000 personas desaparecidas en México. Es decir, las familias, todas ellas, la mayoría se agrupan en colectivos de búsqueda, ¿no? Que son colectivos de familias que han encontrado que juntas es la mejor manera de poder buscar, ¿no? Y se articulan. En el país, ¿no? En algo que se llama Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, por lo menos se reconoce 185 colectivos de búsqueda en todo el país, ¿no? O sea, no hay estado en el país que no tenga un colectivo de búsqueda, y no hay de las ciudades capitales ninguna que no tenga por lo menos 3 colectivos de búsqueda, ¿no? Sobre todo pensando en que esta es una problemática que ocurre en todo el país. Quizás en algunos estados menos, por ejemplo, Yucatán, por poner un ejemplo, pero en todos los estados hay personas desaparecidas. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo lo buscan las familias? Ya sea de manera colectiva o de manera individual. Sobre todo porque ustedes, ¿no? Como jóvenes que son usuarios asiduos de redes sociales, en alguna ocasión se han encontrado fichas de búsqueda, ya sean fichas que se comparten a través de un colectivo o una organización civil que apoya a las familias, o las familias crean perfiles propios, ¿no? Como Buscando a Cristian, como podemos ver como en la foto, ¿no? Y luego yo me preguntaba qué peso han tenido las tecnologías y las redes sociodigitales en el manejo de esta crisis, es decir, cómo las familias han utilizado, no sé, un Instagram como el que nosotros utilizaríamos para presumir nuestra foto, ¿no? De algo estético, ¿no? Que nos ha ocurrido en la vida, cómo ellas la utilizan para publicar fotos, ¿no? De personas que están siendo buscadas, ¿no? O cómo utilizan TikTok para crear como espacios memoriales donde recuerdan, ¿no? O donde buscan sensibilizar a través de una edición, quizás podemos llamarle precario, ¿no? Pero una edición muy, muy sentida, con una canción muy específica que recuerda a las personas que no están, ¿no? Y seguramente a ustedes, a lo mejor, el algoritmo les ha permitido toparse con alguno de estos conectivos. Pero sobre todo me interesaba saber cómo aprendieron las madres a usarlas. Hablo de madres porque mayoritariamente los colectivos de búsqueda son encabezados por mujeres, ¿no? Aquí hay una noción y una política de cuidados muy específica, ¿no? Son las mujeres que buscan, que a su vez también nos permite identificar, pues, estos efectos de la cultura heteropatriarcal en la incapacidad que tenemos como hombres de poder manejar el dolor, ¿no? Muchos padres no están ahí, no porque no les duela, sino porque no saben qué hacer con eso, y por eso la mayor parte de ellos huye, ¿no? Como que no sabe qué hacer y mejor se va o trabaja el doble para que su pareja o su familia se aboque a la búsqueda, y él se hace cargo como de todo el componente familiar, ¿no? Pero hasta ahí, digamos, podemos ver como estos estragos del machismo, ¿no? En los procesos. Entonces, la mayoría de quienes buscan son mujeres, ¿no? Madres, hermanas, hijas, etcétera. Y lo que me interesaba es que la mayor parte de ellas, quienes son buscadoras, pues son mujeres, digamos, que
por lo menos su primer contacto con la tecnología, con las redes sociales, digamos, se da de manera más asidua a partir de la desaparición. No es que no tuvieran Facebook o no conocieran Facebook o Instagram, pero no habían tenido un uso tan intensivo de las plataformas hasta, digamos, que entendieron que Facebook les podría servir para buscar, ¿no? Entonces también ahí estamos hablando de madres, ¿no? Grandes o, digamos, adultas mayores, pero también de personas que no tenían competencias tecnológico-digitales, ¿no? Como quizás la tenemos la mayoría de nosotros, ¿no? Más o menos, pero ellas aprendieron a utilizarlas y aprendieron a sacar como provecho de las tecnologías y por eso también me interesaba ver cómo lo hicieron. Y ahorita voy a platicar un poco de ese proceso. Si quieres darle vuelta aquí. Y entonces yo hice una pregunta, ya sé, esta es una preguntota, pero me interesaban como dos cosas, ¿no? ¿De qué manera las prácticas comunicacionales, entendía las prácticas comunicacionales como las acciones que ellas generan para comunicar, digamos, la desaparición de su ser querido, ya sean digitales o no, porque incluso portar una playera donde viene el rostro y el nombre de un ser querido es una acción o una práctica comunicacional, ¿no? Hacer una lona, hacer una pancarta, colocar una veladora con un retrato, como lo ven en la foto, forma parte, digamos, de una acción comunicacional. Y una práctica tecnopolítica tiene que ver con cuando existe un uso intencional de la tecnología con un fin, digamos, de carácter político, que en este caso el carácter político tiene que ver con la exigencia de la búsqueda, ¿no? Y la localización de su ser querido. Entonces, las madres sí tienen un uso estratégico de las tecnologías cuando las emplean para buscar, ¿no? Entonces, por eso, digamos, utilizo como esta noción de la tecnopolítica que está más pensada como para estos grandes como revoluciones o acciones de protesta como globales. Más bien yo los trato de entender en un escenario como más microsocial, donde las familias deciden utilizar tal tecnología porque hay un fin estratégico que es visibilizar, sensibilizar y el principal de ellos que es buscar, ¿no? Y me interesaba saber qué prácticas comunicacionales tenían estos colectivos, ¿no? Y yo a esto le llamé tecnologías de esperanza, ¿no? Que son tecnologías empleadas para poder localizar a alguien, ¿no? Y ahí está como esta parte esperanzadora, ¿no? Porque también no quería solo como que nos quedáramos como con esta parte terrible de algo que ya de por sí es terrible, ¿no? Tan solo en la enunciación, ¿no? Y al final también me interesaba cómo estas formas, estas apropiaciones tecnológicas que a su vez generan mensajes mediáticos, para decirlo o poner un ejemplo, permiten también que ellas puedan disputar sentido, es decir, cuestionar la narrativa oficial donde dice que no hay desaparecidos o donde dice que los desaparecidos andaban en algo, es decir, como este lenguaje criminalizante, estigmatizante, cómo ellas también lo cuestionan a partir de cómo, por ejemplo, generan un TikTok, ¿no? Donde nos presentan a su desaparecido o hacen una acción o una marcha o generan como un montón de cosas que permiten como disputar ese sentido, ¿no? Porque las personas que son desaparecidas en este país no son criminales, ¿no? E incluso también ellas tienen como una disputa de sentido donde, bueno, y si mi hijo hubiera cometido cualquier delito, en realidad nadie puede desaparecer a nadie, ¿no? Y mi hijo tendría que ser detenido y después ser juzgado si así lo fuera, pero en mi experiencia, la mayoría de las víctimas son como nosotras o nosotros o nosotres, ¿no? Personas que un buen día salieron a la escuela, a trabajar, a divertirse y alguien, digamos, les impidió volver a casa, ¿no? Donde sí hay una evidencia clara de que quienes cometen la mayor parte de las desapariciones tienen que ver con el crimen organizado, pero no porque las personas formen parte del crimen organizado, sino porque el crimen organizado ha usado a la desaparición en cuanto delito como una forma de control, de dominio, de muestra de poder, ¿no? Entonces, esta pregunta fue como esta guía inicial que me llevó desde el 2017 como a tratarle de encontrar sentido como a esto. La que sigue, por favor. Y bueno, lo que yo quiero como presentarles el día de hoy son tres casos en este libro, ¿no? que me hizo el favor de publicar Tintable, la editorial Tintable. Hay otros dos, yo quiero hablar como de estos casos porque son también como ejemplos como específicos de lo que podemos hacer y son tres casos. La Arrastradora del Fuerte en Sinaloa, donde empezó toda esta investigación, Por Amor a Ellos, que es un colectivo de búsqueda de aquí donde yo resido ahora, que es Jalisco, que están aquí en Guadalajara, y Funden, que es Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León, que están en la ciudad de Monterrey y que son quizás el colectivo que mayor uso de tecnología de punta hace para buscar a sus personas desaparecidas, ¿no? Se les conoce como las Madres Coraje y ahorita van a ver un poco como lo que ellas hacen, ¿no? Y hablaré como de estos casos para que también ustedes puedan hacerme como muchas preguntas o todas las que ustedes quieran, ¿no? Adelante.
Lo que sí quiero, digamos, como nada más te lo voy a decir como de muy rápido, pero bueno, siempre importa mucho saber desde donde uno parte, ¿no? Yo parto, hay una noción teórica de un autor que se llama Irasusta, y él habla, digamos, del desaparecido que aparece. Y esto se refiere, digamos, a que simbólicamente ninguna persona está desaparecida del todo, ¿no? Es decir, las personas desaparecidas se hacen presentes a partir de cómo sus familias las enuncian, o cómo alguien decide hacer un collage, o cómo aparece su rostro en una playera, ¿no? De búsqueda, cómo hay una lona, una ficha. Es decir, el desaparecido que aparece, si bien no está siendo localizado, no aparece como gustaríamos que lo tuviéramos, ¿no? Físicamente, como para abrazarle y sentirle, se hace presente en un montón de acciones, ¿no? Que las familias generan. Y eso permite mantener su memoria y le permite mantener, digamos, como presente, aunque no lo esté. Y esa es como una noción porque a mí me gusta mucho pensar en cómo las familias se las ingenian para que la ausencia, a pesar de que es muy dolorosa, no lo sea tanto mientras su recuerdo siga ahí, ¿no? Por eso es que si ustedes hablan con una familia o con alguien que tiene un ser que ha desaparecido, ellos siempre hablan en presente, ¿no? Nunca hablan en pasado, ¿no? Y eso también forma parte como de la idea de decir, no fue, está, ¿no? Porque, insisto, se les busca en vida. Otra, digamos, tiene que ver con esta de la pérdida de potencia, que Rosana Erguillo utiliza, digamos, como este concepto filosófico de Leibniz, donde ella trata de decir que cuando uno se enfrenta a un hecho violento, el que sea, lo que ocurre, digamos, primero es una pérdida de la potencia, es decir, nos sentimos como desarmados, ¿no? Y esta potencia pensada como pulsaciones de vida se merma, ¿no? Y lo que ocurre es que las familias inicialmente pues tienen como un shock, ¿no? Que les impide como accionar, ¿no? Pero parte, digamos, de lo que explica también Rosana es cómo ellas se van como convirtiendo en actoras políticas y cómo esto les va permitiendo tener potencia y la potencia es lo que les permite buscar, ¿no? Y esa parte es como importante, que tiene que ver con estos dos últimos conceptos, que son las funciones simbólicas de los cuerpos, porque ellas generan potencia a partir de que su cuerpo, ¿no? Lo transforman en un objeto simbólico que lo que hace es aparecer a sus hijos desaparecidos cuando ellos están en los espacios públicos, ¿no? Entonces, estas funciones simbólicas de los cuerpos son importantes porque finalmente ellas se acuerpan en un espacio público o en un espacio virtual para no olvidar, ¿no? Y eso genera como un mensaje muy potente y que tiene que ver con eso, con utilizar las tecnologías como dispositivos de acción, ¿no? Es decir, no es solo una ficha. Esa ficha tiene como intención que alguien más las vea y que a partir de eso puedan obtener pistas que les permitan buscar, ¿no? Entonces, las fichas de búsqueda que ustedes ven tienen muchas finalidades para los colectivos, ¿no? Entonces, la idea de todo esto es que estos mismos procesos constituyan estas tecnologías de esperanza, que es más bien como este uso estratégico y específico que cada colectivo emplea. Claro, esto, como lo van a ver más adelante, tiene muchas diferencias sobre cómo los colectivos decidan buscar, las ciudades donde se busca, ¿no? Las aperturas que tengan o no para manejar ciertas tecnologías. Y cuando hablo de tecnologías, no solo me refiero como a tecnologías digitales, sino también que ellas crean tecnologías como varillas, coladores, tipos de picos, ¿no? Palas que emplean en campo, ¿no? Para pensar como las tecnologías como en un sentido más amplio. La que sigue. Y bueno, esto es como lo que explicaban, ¿no? Que son prácticas comunicacionales y tecnológicas que otorgan una función simbólica a los cuerpos, ¿no? Como lo que explicaba hace rato. Entonces, al final, una tecnología de esperanza lo que busca es hacer aparecer al desaparecido, ¿no? No desde una noción de muerte-ausencia, como lo hace siempre el Estado, que el Estado casi siempre busca en muerte, sino a través de una vida-presencia, ¿no? A través de un acto consistente en nombrarles en vida. Y bueno, lo que sostiene también, digamos, que esta práctica de poder hacer aparecer al desaparecido también es como una práctica que uno, dice Irasusta, se da en colectivo, ¿no? Es decir, las personas adquieren más potencia o recuperan su pulso de vida cuando encuentran a otra persona que entiende su mismo dolor y que les permite, digamos, accionar como juntas, ¿no? Lo otro también tiene que ver con que estas presencias espectrales, ¿no? Ellos llaman presencias espectrales como a esta noción de alguien que está pero no está, ¿no? Permite, digamos, activar como los procesos de búsqueda, ¿no? Y sobre todo esto es importante porque cuando las personas que tienen esta dolorosa problemática, lo que hacen, digamos, es reconocerse y cuando se reconocen generan agencia y cuando generan, digamos, esta agencia, experimentan, como dicen al final de esta presentación, una pérdida de potencia que los hace transitar a través de diversos pasajes, ¿no? Es decir,
hay muchas como pasajes que tienen que vivir, ¿no? Como desde esta parte como terrible del aceptar la realidad, de vivir la impotencia y generar una insurrección, ¿no? Es decir, no se quedan quietas, ¿no? Entienden que la única manera de buscar es haciéndolo y se juntan con otras, ¿no? Como las mamás de bueno, esta aquí más bien es una hermana, Gaby, quien ustedes le ven de espalda, y una madre, ¿no? Que la ven ustedes de frente. Aquí sí. ¿Cuáles son como las acciones clave que en el marco de lo que acabo de decir generan las familias, ¿no? O sea, en un análisis que yo he hecho como de diversos colectivos, lo primero que hacen es visibilizar las desapariciones, ¿no? Esa es la acción más importante, ¿no? Nombrar a la persona desaparecida, que la podamos ver y sepamos quién es y poder dar información. Y esto lo hacen siempre a través de fichas de búsqueda, como las que vemos en internet, pero también hacen lonas, ¿no? En el caso de Jalisco, donde tenemos la glorieta de las y los desaparecidos, ¿no? Hay losetas de búsqueda que están pegadas sobre este monumento histórico. En el caso de la Ciudad de México, si ustedes van a las instalaciones que tiene la Fiscalía General de la República, ahí sobre en Paseo de los Insurgentes, ¿no? En la glorieta de los Insurgentes, ahí también hay pegadas losetas de búsqueda, ¿no? Que contiene, en este caso, el nombre de la persona desaparecida, cuando desapareció, una imagen de un grabado de las suelas de los zapatos de quienes les buscan con un mensaje, ¿no? Y es otra forma, digamos, de visibilizar las desapariciones. Hacer una camisa, hacer una pancarta. Algunas madres, por ejemplo, mandan a hacer como calcomanías que pegan en paletas, que reparten, ¿no? Y que eso, digamos, forma parte de estas acciones que generan. Uno es eso. Lo otro es como realizar acciones colectivas de búsqueda, ¿no? Es decir, las tecnologías les permiten visibilizar e invitar a sumar a más personas a una marcha, a una acción memorial, a una búsqueda en vida, a una búsqueda de fosas, ¿no? También las acciones que hacen constantemente es denunciar públicamente lo que el Estado no hace, ¿no? Si no buscan, si no investigan, si les prometen cosas que no les cumplen, ¿no? Constantemente están denunciando públicamente la falta, digamos, de acciones o de presupuesto, ¿no? Voy a poner un ejemplo, pero por más que a mí me guste Café Tacuba, ¿no? Hace unos días, Café Tacuba vino a cantar gratis aquí en Jalisco, en el marco del Día del Grito de la Independencia, y entre todo lo que se generó y el pago al proceso, se invirtieron como 12 millones de pesos, ¿no? 12 millones de pesos corresponde al presupuesto que le han dado a la Comisión de Búsqueda en los 5 años del Faro, ¿no? Es decir, en un solo concierto se gastaron el presupuesto de la comisión que se dedica a buscar a personas desaparecidas, ¿no? Ese tipo de denuncias las familias hacen constantemente, ¿no? Como para que uno pueda ver dónde están las prioridades, ¿no? Del Estado, ¿no? También hacen acciones memoriales, y una acción memorial es cuando, por ejemplo, alguien tiene la fortuna de encontrar a su ser querido desaparecido, a veces lamentablemente sin vida, se generan acciones memoriales para recordarle, ¿no? Misas, ¿no? Se generan también como acciones como artivistas o acciones, digamos, donde artistas se involucran para generar, digamos, memoria en torno a las desapariciones, ¿no? Para no olvidarles constantemente. O hay apropiaciones de espacios públicos, ¿no? Otro tiene que ver con la contranarrativa, ¿no? Que es como ellas logran, como decía hace rato, disputar sentido para que nosotros como personas no pensemos que las desaparecidas o los desaparecidos en algo andaban, ¿no? Y ellas han encontrado muchas formas de poderlas hacer. Hay colectivos que hacen, por ejemplo, con otras organizaciones, canciones, cortos documentales, exposiciones fotográficas, escriben poemas, es decir, tiene un montón de formas donde las cuales pueden hacer, ¿no? Y ahora hay como un uso muy intensivo del TikTok, que es como lo que ahora estoy también investigando, que tiene que ver con eso, como apropiaciones, como estas mismas canciones que luego nosotros utilizamos para hacer un tren y bailar, pues ellos utilizan como esas canciones para reconfigurarlas y más bien lo que mostrar sus procesos de búsqueda, ¿no? Y eso también se me hace como muy interesante, pensando en que ellas están teniendo apropiaciones propias de una aplicación que no está pensada para buscar personas desaparecidas, ¿no? Claramente. La que sigue, por favor. Y bueno, ya hablando de manera como muy concreta, lo que ustedes están viendo aquí, ¿no? Son unos cuadernos, ¿no? De un par de familiares de personas desaparecidas. Lo que ustedes ven aquí es la utilización de la técnica del collage, que ahora la estamos viendo mucho en las redes sociales cuando hacemos collage para, por ejemplo, que es una técnica que utilizan mucho como las colectivas feministas, ¿no? Para poder enunciar sus denuncias, ¿no? Lo que aquí están viendo es un collage que lo que precisa son descripciones forenses. En 2018 hubo como toda una limitación para que las familias pudieran ver a las personas que están
pues sin ser reconocidas en la morgue, ¿no? Y entonces el Estado estaba como muy cerrado en que esta información se diera a conocer, y las mamás lo que comenzaron a realizar es, entraban a la morgue o veían fotografías forenses, y lo que hacían era en su cuaderno describir lo que vieron. Y luego una de las mamás se les ocurrió que podían hacer recortes de revistas para poder señalar específicamente en la parte del cuerpo donde podría haber, por ejemplo, un tatuaje, ¿no? O dónde podría estar, o la forma que tenía, ¿no? O el tipo de ropa que se usaba. Esto, digamos, fue una acción que ellas hicieron en sus cuadernos. Luego, esto que ustedes están viendo en pantalla es tal cual la foto que ellas le tomaron a su cuaderno, y después esa foto la subieron a su Facebook. Y esta acción que ellas hicieron permitió identificar a 19 personas. Es decir, si ellas no hubieran hecho esta descripción forense, otra familia que estaba buscando no hubiera sabido que en esa morgue, donde incluso ya le habían dicho que no estaba su familiar, sí estaba, porque lo identificaron a partir de estas, como se les conoce como marcas únicas de identificación, que son los tatuajes, ¿no? Porque difícilmente alguien tiene el mismo tatuaje, o difícilmente alguien tiene el mismo tatuaje en la misma zona, ¿no? Y estos tatuajes permitieron identificar, pero si se fijan, lo que son descripciones de las mamás. O sea, una descripción que tendría que hacer un forense, que de hecho las hacen, lo hicieron, ¿no? Como un poco lo narra Consuelo en la cita que están acá. Y esa es una acción tecnopolítica de búsqueda forense, ¿no? Ellos decidieron intencionalmente describir, y luego intencionalmente decidieron, digamos, pese a las prohibiciones que había del Estado, subir esto a sus redes sociales, y a partir de eso generar una conexión entre quien busque y podría encontrar, y ellas con las autoridades forenses, ¿no? Insisto, permitió la identificación de estas personas. En la siguiente imagen, o en la siguiente diapositiva, van a poder, bueno, estoy más bien, si quieren regresar, porque pensé que había puesto otra, pero esto, digamos, es como lo que permitió que a partir de las descripciones forenses que ellas hacían, ¿no? Algunas de estas son como tipo collage, algunas son, digamos, en cuadernos. Ahora ya alguien les ayuda a diseñarlas, ¿no? En imágenes, en JPGs que suben a sus redes sociales. Pero esto, digamos, generó un cisma muy importante, porque a partir de esto obligó que las autoridades forenses en Jalisco abrieran sus registros, ¿no? Y pudiera haber una forma de que personas que a lo mejor no pueden viajar hasta Guadalajara a ver esto, porque no se viven en Puerto Vallarta o en Lagos de Moreno, o no tienen los recursos para viajar a la capital de Jalisco, pudieran ver, ¿no? Los registros, ¿no? Y fue como un asunto como muy importante. Y aquí hay una acción tecnopolítica que tiene que ver con utilizar un cuaderno como el que tenemos, decidirse hacer registros forenses, porque aparte hacer esto implica también un proceso como de humanización, ¿no? Porque aquí vemos, no los vemos como ellas los vieron, ¿no? En una situación de violencia desgarradora, sino que los enmarcan en otros procesos y permite eso, identificar, ¿no? Y aquí hay como un uso, principalmente a partir del uso de Facebook, como una forma de poder hacer una búsqueda forense. El siguiente de los colectivos, que es este que es Fundem, lo que ellas hacen, que las caracteriza y que ahora más colectivos lo hacen porque ellas los han capacitado, utilizan drones aéreos, ¿no? Por muchas circunstancias, ¿no? Si alguien ha ido alguna vez a Monterrey, pues podrá saber que el calor es horrible y que entonces no se puede hacer una búsqueda en campo como lo podríamos hacer en un estado con un mejor clima. Entonces, para ellas evitarse como todo ese proceso, aprendieron a utilizar drones, ¿no? Aéreos, que les permiten no solo como, ellas les llaman como peinar, ¿no? Una zona más grande, les permite a través de tomar fotografías con el dron, y luego que comparan con fotografías satelitales como las que da el Google Earth, ¿no? O algunas otras plataformas, y a través, digamos, de una comparación y de también un conocimiento sobre la arqueología forense y sobre un conocimiento sobre un montón de técnicas para identificación de fosas, ellas logran identificar con esas fotografías y desde el aire lugares donde posiblemente podría haber una fosa clandestina, ¿no? Y esto es importante porque utilizando técnicas como la fotogrametría o la ortofotografía, ¿no? Que son como técnicas forenses muy avanzadas, que también son utilizadas, digamos, como en las ingenierías o en otras ciencias, ellas aprendieron a utilizarlas para sacar fotografías y permitir comparar, digamos, fotografías diversas como momentos históricos de un solo terreno para identificar fosas que les permiten hacer búsquedas más certeras, ¿no? Y eso también es importante porque para ellas, las fotografías que pueden dar un dron, junto con las que pueden ellas adquirir a través de diversas tecnologías, pueden incorporarlas a sus expedientes como peritajes independientes, ¿no? Y eso obliga a que las autoridades busquen donde ellas les dicen que hay que buscar, ¿no? Y eso también es como sumamente importante, ¿no? Entonces hay un uso más sofisticado, ¿no?
donde vemos aquí a Leti Hidalgo, a Angie, vemos cómo recolectar esto, y se han vuelto unas pilotas, ¿no?, increíbles de estos drones, ¿no? Que a lo mejor, como, no sé, ustedes en la esfera los pueden utilizar para hacer tomas aéreas y que su video salga mucho mejor, ¿no? O sea, más impactante, pues esa misma, digamos, como proceso, pero entendido para buscar fosas en lugares más grandes o en lugares que no pueden acceder porque pues la seguridad no les impide hacerlo, y también hacerlo de una manera más segura, con búsquedas más precisas y más contundentes, es lo que hacen ellas, ¿no? Con estos drones aéreos, que ahora también los utilizan, por ejemplo, otros colectivos como en San Luis Potosí, en Tampico, bueno, en Tamaulipas o en Sinaloa, es decir, ellas han sido las maestras de otros colectivos donde les han enseñado a utilizar esos drones aéreos, ¿no? Drones aéreos que consiguen o compran a partir, pues, de la generosidad de las personas solidarias que en algún momento compraron un boleto para una rifa, que permitió al final comprar un dron, ¿no? Para eso, ¿no? Y es como otro uso de una acción tecnológica sobre el uso de drones aéreos. La que sigue. Y aquí en el caso que yo decía de la arrastradora, su acción tecnopolítica es el Live de Facebook, ¿no? O el Facebook Live, ¿no? Y estos que están aquí o que ustedes pueden ver en la presentación son clips de videos de búsquedas, ¿no? Entonces, ellas lo que hacen es que en este grupo de las rastreadoras realiza 2 búsquedas por semana, miércoles y domingo. Si ustedes se meten a su perfil de Facebook, así como las rastreadoras del fuerte, pueden seguir las búsquedas, ¿no? Y esto lo hacen por 2 motivos. Uno, permite que otras personas que no están en Sinaloa puedan ver, que por lo tanto puedan ver si su familia se encuentra ahí. También, digamos, les permiten a otros integrantes del colectivo que a lo mejor no pueden buscar estos 2 días porque trabajan, seguirlas en tiempo real. Les permiten también, que es otro uso muy específico, generar evidencia de que en verdad encontraron donde encontraron, ¿no? Porque lo que les pasaba a ellas antes de las grabaciones es que ellos decían, aquí encontramos, y luego el Estado decía, no, ahí no había nada, ¿no? Entonces, como ellas dejan las grabaciones en Facebook, también les permite tener como una evidencia que impida que el Estado niegue su hallazgo. Y otro elemento que ellas también lo hacen es para seguridad, ¿no? Para que todas las personas sepan dónde están buscando, porque en mi experiencia buscando con las arrastradoras, a diferencia de otras búsquedas como más institucionalizadas, es que ellas se van, ¿no?, a la brava, ¿no?, de manera muy valiente, ¿no? Y se van a un punto donde alguien les dio a través de información que reciben de manera anónima por redes sociales, y hasta que ellas encuentran algo le hablan a la autoridad, ¿no? Entonces también eso les permite como tener un asunto de seguridad. Y por lo menos en su perfil de Facebook hay más de 120 videos donde pueden ustedes ver. Y esto también a ella les permite como una forma de sistematizar, porque a lo mejor en su momento en la búsqueda no logran registrar la ropa que traían las personas que fueron localizadas, ¿no? Y todo. Y ellas lo que hacen después es ver los videos, sistematizar la información, compartirla otra vez a través del mismo perfil y generar archivos, ¿no? Generar, digamos, archivos o bases de datos, mejor dicho, que les permita tener como se puede decir, miren, en tal fosa encontramos tantas personas, de estas personas, cuántas se han identificado y quiénes son, ¿no? Y llevar también una especie como de fiscalización de lo que hace el Estado, ¿no? Porque ellas dicen, aquí encontramos 8, pues su labor es identificar 8, ¿no? Y ahí también les permite como tener datos como para identificar zonas de incidencia, ¿no? Dónde puede haber más fosas, las personas que encuentran las fosas, cómo las encuentran, ¿no? Si son de hace mucho tiempo, son recientes, ¿no? Y eso para ellas les ha permitido hacer como una especie de un mapa criminológico de los Mochis, Sinaloa, ¿no? Es decir, algo que tendría que hacer la autoridad, ellas lo hacen a partir de que graban todo en video, ¿no? Que les permite generar como esos Facebook Live, ¿no? Y es otra acción, digamos, tecnopolítica que ellas han implementado y que aprendieron a utilizar, como lo ven en la cita, cuando una reportera las acompañó y ella hizo un live y le dijeron, oye, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se hace? Esta reportera les enseñó y a partir de ellas entendieron que, claro, si yo grabo en vivo, puedo tener seguridad, puedo tener evidencia y puedo permitir a otras personas no estén aquí, puedan verlo, ¿no? Es decir, extender los procesos de búsqueda, ¿no? Porque a pesar que no lo pueden ver en tiempo real, el video se queda y por lo menos Mirna dice que utilizando como estos videos han logrado encontrar por lo menos a casi 40 personas, ¿no? Es decir, que no las vieron en ese momento, pero luego las ven y dicen, no, esa es la hebilla que traía mi familiar, ¿no? Entonces hacen como todo el procedimiento y ha permitido, sí, identificar a por lo menos 40 tesoros, como ella les llama, ¿no? A las personas desaparecidas que encuentran
en una fosa o a quien encuentran en una fosa, ellas les llaman tesoros, ¿no? Porque es como lo más preciado para alguien más que ellas encontraron, ¿no? Por eso siempre hablan de que están buscando como tesoro, ¿no? Y es una forma como más, ¿no? O un ejemplo más de estas acciones tecnopolíticas. La que sigue, si quieres, claro. Y bueno, lo dejo más bien así como una conclusión porque esto también puede como preguntarles como muchas dudas, ¿no? Esas acciones, claro, van a ser distintas dependiendo de cómo se busque, ¿no? Porque hay colectivos que no buscan en fosas, ¿no? Porque eso para ellas en algunos casos implica como asumir que solo los van a encontrar sin vida, ¿no? Entonces hay colectivos que no buscan en fosas, que buscan en vida, ¿no? Y eso genera otras dinámicas. Hay colectivos que, por ejemplo, deciden utilizar ciertas redes sociales y no otras, ¿no? Por ejemplo, Facebook o Twitter o Instagram, ¿no? También dependerá mucho de eso, pero también depende mucho de las competencias tecnológicas que puedan tener. Algo que yo he identificado que me parece como sumamente importante es que esta forma en cómo aprenden a utilizar las tecnologías que les permiten recuperar la potencia y los pulsos de vida, se da en términos generacionales, es decir, son generaciones más jóvenes, ¿no? También buscadoras o personas solidarias que buscan, que les enseñan a utilizar cierta tecnología, ellas la apropian y la articulan, ¿no? Y prueban todo lo que les sirve, ¿no? Hay, bueno, en este caso, yo no les mostré otros ejemplos, pero hay quienes, por ejemplo, utilizan drones también terrestres, hay quienes modifican palas o picos o varillas, ¿no? Hay quienes, como en el caso del Grupo Vida de Coahuila, que sí lo van a poder encontrar en el libro, lo que ellos hacen, como en ese lugar se dieron muchos sitios de exterminio, lo que ellos han generado una instrumentación para localizar o recuperar la mayor cantidad de fragmentos óseos, ¿no? Y utilizan otras técnicas, ¿no? Eso tiene que ver mucho por cómo decidan, digamos, buscar, ¿no? Y también tiene que ver mucho con esta agencia, ¿no? Y cómo reaccionan frente a estas graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y sobre todo en cómo deciden generar su insurrección, pensando en que también las condiciones de seguridad impiden que los colectivos todos hagan búsquedas en campo, ¿no? Pero en el caso de Jalisco tenemos apenas un año aproximado que se hacen búsquedas de campo, ¿no? De carácter masivo, a diferencia de lo que hacen en Coahuila, en Sinaloa, en Tijuana, desde hace por lo menos una década, ¿no? Porque hay condiciones donde se puede buscar, ¿no? Porque también en este país uno puede buscar en zonas donde se permite que la gente busque, porque hay zonas donde está controlada por el crimen organizado y las madres saben que no pueden, digamos, como focalizarlas. Lo importante, digamos, de entender esto es como entender como por qué y para qué utilizan ciertos dispositivos, ¿no? Cómo los dispositivos son utilizados como eso, como una herramienta de esperanza para encontrar a quienes han sido desaparecidos, y con otras cosas que he ido descubriendo de cómo entre colectivos ocurre como una especie como de pedagogía de esperanza, ¿no? Que también le llamo, donde un colectivo le enseña a otro algo que le dio resultado, y entonces de esta manera van como moviéndose, ¿no? Y por eso hay como una especie también de preocupación de las familias y de los colectivos por utilizar las aplicaciones tecnológicas que más utilizan los jóvenes, porque ellos quieren llevar el mensaje, como les decía hace rato, de que si los jóvenes son las víctimas, las mayores víctimas de desaparición, pues son los jóvenes los que mayormente requieren ser cuidados y también son los que requieren cuidarse más, ¿no? Y hay como toda una preocupación sobre eso, ¿no? Al final, digamos, parte de este proceso tiene que ver con que esta esperanza está cimentada en un uso estratégico de una tecnología quizás como la que cualquiera de nosotros utiliza de manera cotidiana, solamente que para ellas Facebook o Instagram no es como el espacio donde yo quiero contar como mi vida, ¿no? Sino es el espacio donde yo quiero visibilizar la vida que me falta, ¿no? La vida que estoy esperando y la vida que estoy buscando, ¿no? Y bueno, eso lo podrán, digamos, como leer más como en el libro, o en el trabajo cotidiano, o también como en estas nociones que hacemos para cubrir la desaparición de personas desde otra óptica que hacemos como en Zona Docs, ¿no? Y bueno, yo hasta aquí llegaría y más bien quedaría abierto para poder dialogar, que es como la parte más rica de poder estar aquí hoy con ustedes. Muchas gracias, Darwin, por esta plática pues que en este tiempo sintetizaste un montón de ideas que nos permitieron vincular conceptos que luego en nuestras aulas revisamos de forma muy abstracta, ¿no? Las ideas que tienen que ver con la apropiación, con las competencias digitales, con la alfabetización.
y que, bueno, aquí están materializadas, como decíamos al inicio, en un caso que pues es sumamente doloroso, pero al mismo tiempo, como tú lo has dibujado, pues permite mantener justo esta noción de esperanza de la vida de los que nos faltan y que, bueno, nos hace pensar muchas cosas, nos hace preguntarnos muchas cosas al respecto de lo que entendemos precisamente por la apropiación, la alfabetización digital, el uso de las tecnologías, la propia idea de tecnologías. Entonces, bueno, a mí se me iban ocurriendo muchas cosas, pero bueno, quisiera un poco dar la palabra a quienes nos están escuchando para si tienen alguna pregunta. César, no sé si pudieras tú ayudarnos a las preguntas que hay allá en el aula. Sí, vamos a comenzar con preguntas. Muchas gracias por la exposición, muy interesante. También yo creo que como Claudia voy a reservar algunos comentarios para el final, para ir cerrando para nuestra clase también, para retroalimentar, por supuesto, al ponente. Pero me gustaría que fueran las alumnas, los alumnos, quienes pudieran compartir de viva voz sus inquietudes, comentarios, dudas, si quisieran profundizar en algo con nuestro invitado. Podrían hacerlo, yo nada más les pediría que vengan acá al frente para que puedan vernos también. ¿Alguien quiere, haciendo honor a la presentación, vente para acá? Van a acercarse para que sean visibles. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tomarte el tiempo, primero que nada. Y bueno, mi duda va relacionada con las autoridades. ¿Cómo puede ser que esta difusión que tienen justamente los desaparecidos para los problemas actuales, crees que en algún momento le llega a afectar a las autoridades, le llega a ofender, ya que pues ellos buscan como, entre comillas, hacer justicia por su parte ante la nula reacción de las autoridades? Sí. Ay, perdón, mi gato se puso la... Pero yo diría que sí, es que hay como varias como cosas que te podría decir. Para empezar, digamos, yo no conozco o hay muy pocos gobiernos que están haciéndose cargo de verdaderamente sobre esta problemática, ¿no? Yo diría que es como de las más graves que tenemos en el país. Y lo que ocurre constantemente, y esto sí es importante señalar, es que la hostilidad sobre los colectivos de búsqueda cada vez es más fuerte, ¿no? O sea, en el país por lo menos casi 16 personas buscadoras han sido asesinadas, ¿no? En los últimos años. Muchas madres han sido golpeadas por elementos de la policía, ¿no? O elementos de la fiscalía, justo porque a ningún estado, y menos como en el marco político electoral, pues le es grato que se sepa que hay personas desaparecidas, ¿no? Entonces, sí es una circunstancia como adversa, cada vez más peligrosa para los colectivos como de búsqueda, ¿no? Hace poco aquí en Jalisco, en un proceso de búsqueda, ¿no? Se detonaron unos explosivos, ¿no? Y hubo personas civiles y también del Estado que fallecieron, ¿no? A causa, digamos, de un reporte de búsqueda que se hizo y que generó, digamos, como en un atentado, ¿no? Para decirlo de manera como muy fuerte, ¿no? Contra las personas que buscan. Y lo que han hecho más bien el Estado como para responder a esa parte es como minimizar el problema, ¿no? Como estigmatizar, como criminalizar y como señalar de manera como más específica que las personas que son desaparecidas en este país son porque hicieron algo malo, ¿no? Entonces sí hay como un discurso constante en minimizar la problemática, en criminalizar a las personas desaparecidas, pero también, digamos, en señalar a las personas que buscan, como esto lo voy a poner en el caso de Jalisco, donde yo estoy, donde está un gobernador, ¿no? Que gobierna el estado con mayor número de personas desaparecidas en el país, donde él constantemente señala que lo que hacen los colectivos es generar, digamos, un pánico inexistente, ¿no? Y que entonces llama como muchas veces a los colectivos como personas que hacen apología de la violencia, ¿no? Entonces, esto es terrible porque lo que hace es minimizar su labor, que esto sí lo voy a decir de manera muy específica, ninguna madre, ningún familiar tendría que salir a buscar porque esa es la obligación del Estado, ¿no? Pero como no lo hacen, como bien lo señalas, pues los colectivos son los que han tenido que asumir el riesgo de buscar. Y hoy en día, para las madres que buscan, sí está siendo muy peligroso. En el caso de Jalisco, no hay colectivo de búsqueda, tenemos por lo menos 14, donde las integrantes de los colectivos no tengan pulsos de vida, ¿no? Que son estas como instrumentos que les da el Estado, porque ellas han denunciado que su labor las pone en peligro de muerte, ¿no? Porque finalmente ellas son defensoras de los derechos humanos y la mayoría tiene estos como botones de pánico de emergencia, ¿no? Lo cual ya habla, digamos,
de la gravedad de la problemática. Y la mayor parte de las agresiones sí provienen del Estado, ¿no? De policías, de funcionarios públicos, no del crimen organizado, ¿no? Como para dar ese dato muy contundente. Muchas gracias. No, a ti, gracias por preguntar. Aprovechamos que ya hubo un primer voluntario. ¿Alguien más que quiera acercarse? Sí, Leonardo. Leo, ¿quién parece ahí? Adelante. Ahí, alumno. Adelante, Vamos, Leo. Clau. Sí, adelante. Fabiola, el grupo 700 de comunicación. Por acá preguntan respecto al riesgo para el investigador académico y para el investigador periodista de trabajar este tipo de temáticas, ¿no? Porque también, pues de repente resultan problemáticas, ¿sabes? Por asociación. Y bueno, quieren preguntar un poco en relación a esta parte. Y otra pregunta tendría que ver con este marco de las tecnologías de esperanza y, por ejemplo, todas estas imágenes que nos compartías, también qué tanto se convierten en una estética de la esperanza. Son muy buenas preguntas. Sobre la primera, yo diría que uno, como académico o como periodista que se decide acompañar a alguien, tiene un alto riesgo, ¿no? Sobre todo cuando se hacen búsquedas en campo, donde hay veces que yo me ha tocado acompañar búsquedas donde el entorno de seguridad es nulo, es decir, donde solo vamos nosotros, ¿no? Y otros, digamos, donde hay entornos de seguridad que vamos resguardados por policías o por la Guardia Nacional, ¿no? Y uno a veces ya no sabe cómo sentirse más seguro. Pero sí hay como un riesgo evidente, sobre todo porque es una problemática terrible donde finalmente quien comete las desapariciones no está interesado en que se sepa, ¿no? Cómo se hacen, dónde suceden, cómo suceden, ¿no? Entonces hay como un riesgo que existe ahí, aunque insisto, no es mayor el que viven las familias, ¿no? De ellas todavía es un riesgo muy alto, ¿no? Ese es como un riesgo en torno a la seguridad del poder acompañar y acuerpar. Y hay otros riesgos que creo que eso sí lo voy a decir, que es importante señalarlo, que tiene que ver con los riesgos como psicoemocionales, ¿no? Si uno decide, ¿no?, investigar esto, acompañar esto, tiene que llevar un acompañamiento psicoemocional porque acompañar el dolor es fuerte, es difícil, ¿no? Yo tardé muchos años, ¿no? Porque ya saben, hombre, ¿no? Pensaba que a uno no le pasaba nada y tardé como varios años en pensar que no requería acompañamiento emocional hasta que lo tengo, ¿no? Porque en algún punto descubrí en mi proceso como académico periodista que tenía algo que se le conoce como trauma vicario, que es sentir que lo que yo escuchaba me estaba pasando a mí, ¿no? Hasta que un momento que emocionalmente quebré y tuve que atenderme, pero eso es algo muy importante que a veces no consideramos al momento de hacer investigación, es como nuestra salud psicoemocional y qué tan estables estamos o no para poder acompañar el dolor, ¿no? Sobre todo porque las personas que estamos decidiendo acompañar sí esperan algo de nuestro trabajo, ¿no? Y también esperan, digamos, que nosotros seamos apoyo, ¿no? Eso sería como algo que yo diría que es como muy importante para poderlo señalar. Y sobre estas, digamos, estéticas de la esperanza, hay como toda una discusión. Hay una colega acá que se llama Alina de la Peña, que está en el ITESO, que trabaja mucho sobre eso, ¿no? Sobre cómo podemos o no romantizar o estilizar o generar, digamos, como estas fotografías a partir de poder enunciar como cosas, ¿no? Yo a mí particularmente, quizás como en las fotografías que ustedes pudieron acá, me gusta más bien siempre como retratarlas, enunciarlas a partir de la acción y la agencia, ¿no? Y no a partir como del dolor, ¿no? Que son como las fotos que vemos mayoritariamente en los medios de comunicación, ¿no? Donde ellas aparecen llorando, ¿no? O si no, me gusta más bien retratarlas desde esa otra parte. Ciertamente, digamos, como estas estéticas de la esperanza no es algo que yo trabaje, pero sí es algo que me cuestiona todo el tiempo cuando decido retratarlas o no, o cómo, ¿no? Y cómo también lo hacemos como medio en zona doxo de trabajo, ¿no? Que son, digamos, respuestas que podría dar como para intentar resolver, porque en realidad son muy buenas preguntas que también me generan a mí también como cuestionamientos a mi propia labor. Así que, ¿alguien quiere empezar? Hola, buenas tardes. Yo tengo una duda con respecto al ejemplo que usted dio, porque justamente estaba comentando que en
un live de Facebook, por ejemplo, pues una persona que perdió a un ser querido puede llegar a verlo, ¿no? Yo quisiera preguntar, ¿cómo lo llevan o lo manejan las redes sociales? Ya que, pues, como sabemos, últimamente las políticas pues, se restringen mucho las cosas y, pues, evidentemente, pues, exponer imágenes fuertes puede hacer que se baje ese video y eso puede hacer que algún familiar que se encontró y que su familia se lo sigue buscando, pues al final nunca lo puede encontrar. Okay. Esa es una gran pregunta porque el cambio en las políticas de las redes sociales y sobre todo, digamos, cómo va mutando el algoritmo, es algo que ellas han aprendido como a sortear, es decir, de repente subían videos, sobre todo en las búsquedas, donde era como muy gráfico, ¿no? El hallazgo de un cuerpo en una fosa clandestina, y empezaron a identificar que si subían de manera como muy directas imágenes, el video iba a ser bajado tarde o temprano, ¿no? Entonces, más bien lo que hicieron es mostrar solamente como un rasgo sin que se pudiera ver todo y lo suplieron con narraciones, ¿no? Lo que antes ellas mostraban como literalmente el cuerpo o la estructura ósea, ¿no? Porque en algunos lugares los encuentran más bien así, lo que hacían más bien ellas era describir, justo para evitar eso, pero eso lo fueron aprendiendo así, a prueba y error, ¿no? Y también van identificando como qué pueden subir en qué plataforma o qué no pueden subir en qué plataforma, ¿no? Así como aprendieron eso, también aprendieron cómo hacer que el video o lo que comparten siga rodando, ¿no? Como esto que aprendimos nosotros de colocar en los comentarios un puntito, ¿no? Para que la publicación no se pierda, ellas lo hacen constantemente, ¿no? Entonces, como todas son una cofradía de madres buscadoras, cada vez que suben una ficha, todas se meten a Facebook a poner un puntito para que siga rotando, ¿no? Por poner como dos ejemplos, pero sí han tenido como muchos problemas, sobre todo quienes buscan en fosa, porque es raro que alguien les llegue a reportar, o sea, como un usuario reporte eso, pero sí han identificado que quienes reportan son autoridades, ¿no? O sea, una autoridad reporta esa publicación para que la bajen, porque así ya no se genera como evidencia el no trabajo de la autoridad, ¿no? O sea, porque un día sí se cuestionaron, oiga, pues ¿quién reportaría esto si no estamos haciendo nada malo? Y ayudado con unas hackers de una organización solidaria, vieron que la mayor parte de los reportes venían de fiscalías, ¿no? O sea, de usuarios que con un IP de la fiscalía reportaban estas transmisiones, ¿no? Para que las bajaran, ¿no? Pero sí han aprendido como más bien a narrar y a mostrar o a veces lo que hacen cuando sí quieren mostrar algo, piden ayuda con alguien que les permite editarlo, ¿no? Y entonces ya los blurean, ¿no? Y hacen como otro tipo de tomas. Gracias. No, por ti, nada, a ti. Ok, vamos a continuar. Todavía tenemos tiempo para hacer algunas preguntas más. ¿Alguien quiere pasar? Adelante. Acá no se nos escondan. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, se ha hablado mucho de las tecnologías de esperanza y, bueno, te quería preguntar si han encontrado algunas personas vivas. Todos. Esa es una muy buena pregunta. Si hay como una localización de personas vivas, sí la hay, ¿no? Lo que pasa es que de repente tenemos menos noticias sobre ello, porque cuando una persona aparece después de estar un largo tiempo desaparecida, lo que menos quieren hacer las personas es visibilizarla por el riesgo a que pueda ser desaparecida otra vez, ¿no? Por eso siempre nos tardamos más en tener noticias sobre las personas que son localizadas. Dependiendo también las circunstancias, ¿no? Yo particularmente he hablado con personas que durante mucho tiempo estuvieron, digamos, como en lugares de cautiverio, obligadas a generar un sinfín de cosas y que lograron escapar y que ellas hablan, pero no hablan a los días que regresan a casa, ¿no? Más bien llegan a casa y la familia se muda, ¿no? Se va a Estados Unidos por lo regular y entonces después de unos años hablan. Donde sí hay una mayor localización, por ejemplo, de personas, tiene que ver con personas que por alguna circunstancia terminaron en situación de calle, ¿no? Y que después sus familiares los encontraron, ¿no? En estas brigadas de búsqueda en vida, o personas que por alguna circunstancia, por ejemplo, llevan mucho tiempo en un hospital como en coma, ¿no? Y que también son personas que habían sido reportadas como desaparecidas, o también en las familias han encontrado personas, sus familiares encarceladas, ¿no? Pero que llegan a la cárcel con otro nombre y que cuando las madres consiguen que les abran los penales,
los encuentran, ¿no? Y ahí descubren que pues fueron obligados a testificar sobre un crimen que no conocieron y entraron a la cárcel con otro nombre, ¿no? Que no es el que tienen. O hace un año más o menos, aquí vino una brigada de búsqueda en vida y un chico que tenía un reporte de desaparición en Veracruz desde el 2020 fue localizado, digamos, en un centro de atención psiquiátrica, ¿no? Aquí en el caso de Jalisco, y fue porque el chico, que bueno, ya no recuerdo bien qué pasó, tuvo un golpe y a partir de que tuvo ese golpe fuerte en la cabeza, generó amnesia y como nadie supo qué hacer con él, alguien lo fue a llevar a este centro psiquiátrico, ¿no? Y ahí la mamá lo encontró. Entonces, sí se encuentran personas con vida, mayoritariamente las personas que encuentran con vida son más mujeres y niños que hombres jóvenes, ¿no? Justo por el tipo de delito al cual después, bueno, pero voy a explicar de manera clara. Las personas son desaparecidas siempre con un fin, ¿no? Y entonces, las mujeres y niños, hay como otra dinámica sobre por qué se les desaparece. En el caso de la desaparición, por ejemplo, de una mujer o un niño, si la ficha de búsqueda se logra viralizar y el caso se hace muy viral, existe una alta probabilidad de que estas personas sean localizadas con vida, ¿no? Porque finalmente, si hablamos de que una mujer es desaparecida para temas de trata y la quieren llevar a un table dance, a un bar o a uno de estos lugares, ¿no? De trabajo sexual obligado, pues una persona que es altamente visible e identificable no funciona para el esquema del negocio, ¿no? Porque seguramente alguien la puede identificar y eso pondría en riesgo la red, ¿no? De trata. Y por eso se localiza siempre más mujeres y niños que a hombres, ¿no? Jóvenes, porque los hombres jóvenes, en experiencia que yo tengo en lo que vine investigando, más bien los hombres son utilizados para poder ser explotados, ¿no? Es decir, trabajo forzado, ¿no? En campos de amapola, en campos de marihuana, produciendo metanfetaminas, ¿no? O como sicariato forzado, y entonces las condiciones son distintas, pero sí hay yo por lo menos puedo decir que los colectivos cada semana localizan entre 3 o 4 personas con vida, ¿no? Solamente que es difícil, ¿no? Es que si yo, por ejemplo, a mí me desaparecieran y luego yo un día vuelvo a aparecer en mi casa, pues lo que menos mi familia quiere decir es que aparecí, ¿no? Porque hay un gran riesgo de que me vuelvan a desaparecer otra vez, ¿no? Por eso esas noticias a veces no se saben, y aunque yo como periodista muchas veces lo sé, yo no puedo publicar, por ejemplo, cosas que yo no tengo la autorización de la familia, porque yo también tengo que entender que es muy riesgoso, ¿no? Como para ellas. Pero sí se da, sí ocurre, ¿no? No tanto como quisiéramos, pero sí ocurre. Bueno, mi pregunta va más relacionada a lo que estamos viendo hoy en día con la película esta de Sonidos de Libertad, en el cual está involucrada un poco la ciberpolicía y qué tan funcional ha sido aquí en México y qué tipo de tecnología estamos empleando en este tipo de casos para poder llegar a una erradicación en este tipo de... No total, una erradicación total, no, pero sí ir avanzando en este tipo de sucesos que pasan en México. Tu pregunta es como muy buena y yo creo que la mayor parte de las fiscalías tienen esta que llaman como ciberpolicía, ¿no? Que ha funcionado mucho, por ejemplo, en el caso de Jalisco, para rastrear como estas redes de trata a partir de cómo logran convencer o enganchar, ¿no? Sobre todo adolescentes, ¿no? A partir del uso de redes sociales, ¿no? O a partir, digamos, de juegos en línea, ¿no? Como Fortnite y algunas otras plataformas, ¿no? Donde tienen contacto con otras personas. Ahí ha funcionado porque permite como rastrear. Aquí como lo que yo te diría que el punto como que hace difícil como la instrumentación de tecnologías desde el Estado tiene que ver con si las autoridades tienen una voluntad política para aplicarlas, ¿no? Eso es como mi experiencia. Aquí en el caso de Jalisco tienen una de las mejores como instrumentaciones tecnológicas de la llamada ciberpolicía, pero los ministerios públicos rara vez les solicitan cosas. Y como no solicitan cosas para los procesos de una carpeta de investigación, pues hay una subutilización de estos procesos, ¿no? A veces tiene que ver con desconocimiento de los ministerios públicos o los policías de investigación, o a veces tiene que ver con el involucramiento que pueda tener la autoridad en turno con las desapariciones, ¿no? Es decir, yo que he tenido como la oportunidad de hablar con algunos de estos policías, ellos tienen como muy claro que una investigación va a poder avanzar en la medida en que no toque los intereses que tiene la propia fiscalía. Si en algún punto eso cruza con algún proceso,
pues entonces las investigaciones no avanzan. Con esto, ¿qué quiero decir? Que en muchas de las desapariciones hay una colusión entre el Estado y los criminales, ¿no? Porque para que una persona pueda ser desaparecida y alguien nos pueda llevar de la vía pública, pues se requiere un marco de protección del Estado, si no sería difícil, ¿no? Sería difícil desaparecer a alguien, ¿no? Entonces, hay como mucha implementación. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda tiene una buena instrumentación sobre los usos tecnológicos, solo que, por ejemplo, la Comisión de Búsqueda no es una instancia de investigación como tal, es una instancia de búsqueda, y para poder accionar muchos de esos mecanismos tecnológicos requiere autorización, por ejemplo, de la Fiscalía General de la República, y la Fiscalía General de la República rara vez les autoriza estos procedimientos, ¿no? Entonces hay como un entramado como jurídico burocrático que hace difícil implementar la tecnología, pero sobre todo donde yo sí sé que funciona, tiene que ver con los delitos, digamos, delitos de trata. Hay una gran utilización, sobre todo porque las colectivas feministas han hecho mucho mayor presión para la utilización de herramientas, ¿no? Por un lado, u otra instrumentación que sí funciona y que a lo mejor ustedes que están en la Ciudad de México podrán decir que no funciona tan bien, pero por ejemplo, instancias como el C5, en el caso de la Ciudad de México, sí ha sido muy implementado para poder seguir el rastro de personas desaparecidas, ¿no? Para poderlas seguir en una trayectoria, ¿no? Y eso ha permitido la identificación de algunas, ¿no? Y localización con vida, o ha permitido abrir líneas de investigación para al menos encontrar a la persona que es responsable de desaparición, ¿no? Aunque a veces detener a alguien que es responsable de una desaparición no es garantía de que la persona diga dónde está la persona, ¿no? Pero sí ha servido, ¿no? El sistema C5 funciona muy bien en algunos lados, en otros no, porque lamentablemente mucho tiene que ver con el manejo político de la problemática, ¿no? Y a nadie que gobierne le gusta gobernar en un lugar donde hay personas desaparecidas, y por lo tanto más bien la política es como minimizar, que no se sepa que existe, que no se sepa cómo opera, pero sí hay formas de utilizar como estas tecnologías de esperanza desde el Estado, pero digo que el manejo es muy político y ahí es difícil, ¿no? Superar como esa parte. Y por ejemplo, ahorita que mencionabas el C5, el programa Ángel que también se propuso en su momento, ¿crees que hubiera podido ayudar a erradicar este tipo de problemas? Yo creo que sí. Lo que pasa es que estos sistemas funcionan mucho porque algo que, por ejemplo, las familias siempre piden cuando una persona es desaparecida son las cámaras de videovigilancia, ¿no? En algunos casos, lo que hace el Estado es que esto es bien difícil porque no es que la fiscalía pueda, digamos, o el policía investigador tomar el video del C5 y ya utilizarlo para investigación. Tiene que haber un mandato judicial. Y luego los jueces tardan como siglos en autorizar los videos. Y ya cuando entonces un policía investigador va a recuperar los videos se borran, ¿no? O sea, sistemas como el C5 no crean que uno tiene aquí los servidores para poder soportar todo lo que graban estas cámaras 24/7. Entonces, paulatinamente van borrando los videos, ¿no? Como cuando uno tiene una tienda, pues digamos, si tú tuvieras un Oxxo, pues tú no tendrías pues, un servidor tan grande para grabar todo el Oxxo, entonces tú cada semana borras, ¿no? Los cassettes para poder seguir alimentando. Eso hace difícil y como muchas cosas para solicitar en investigación dependen del Poder Judicial y el Poder Judicial luego está muy saturado o no hay celeridad, se pierden, ¿no? Lo mismo pasaría con la tecnología esta de tener una sábana de llamadas, ¿no? La sábana de llamadas se obtiene muchos meses después, ya cuando muchos de estos números están inactivos, ¿no? Y no hay forma de que localizar a una persona. Entonces, mucho tiene también que ver con la voluntad, insisto, la voluntad de buscar. Hay casos, bueno, esto lo voy a decir porque también a veces las desapariciones tienen que ver con el nivel socioeconómico, las conexiones políticas que pueda tener la persona, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de Jalisco, hace 4 años desapareció la hija del exfiscal de Sinaloa. Y ese mismo día, casi a la misma hora, en una colonia contigua, desapareció Sofía, ¿no? Pues en el caso de la hija del fiscal, que se llama Stephanie, todo funcionó. Las cámaras funcionaron, la sábana de llamadas llegó ese día, las videocámaras llegaron y a las horas la encontraron. Pero para la chica que había desaparecido en la colonia de al lado, a la misma hora, que una camioneta, que la misma camioneta fue la que se llevó, para ella no se movió nada, ¿no? Y eso también nos permite ver que las cosas pueden funcionar dependiendo de dónde uno esté ubicado en las conexiones políticas, ¿no? Porque a esta hija del exalcalde de Sinaloa, lo cual está genial y todos nos contentamos por eso, la localizaron a las horas. Pero a la otra chica sigue sin ser localizada, ¿no? Porque para ella no hubo cámaras de seguridad, para ella no hubo sala de llamadas, para ella no hubo nada de eso, ¿no? Y eso también tiene que ver con esto, ¿no? O sea, si se trata de alguien que está en ese círculo, todo funciona. Si se trata de alguien que está donde estamos todos nosotros,
nosotros, ahí es cuando vemos que es selectiva, ¿no? Los procesos de justicia también. A ti. Pues te queremos agradecer nuestro tiempo, Claudia, se está terminando de clase. Yo quiero presentarte a nombre de la facultad un reconocimiento que te vamos a hacer llegar vía digital y después cuando encuentres a Claudia te lo dará físicamente. Lo voy a leer por protocolo. Es un reconocimiento a Darmi Franco Míguez por su participación en la ponencia Apropiaciones tecnológicas para la esperanza, el caso de los colectivos de madres buscadoras, a las alumnas y los alumnos de la licenciatura en comunicación. Divisa Malen, Ciudad de México, 18 de septiembre de 2023. Pues muchas gracias, Darwin Franco, estimado doctor, te van a dar un aplauso. Muchas gracias. No los ves, pero están... No, pero no, en cualquier cosa, yo esta presentación ya la tiene Clau, también se las puede compartir y bueno, yo feliz de encontrarlos virtualmente o otro día presencialmente. Lo que necesiten, estamos a la hora. Muchas gracias. Bueno, y a nombre de la clase, creo que en la siguiente sesión vamos a tener todavía una retroalimentación sobre el tema y con gusto te mandamos nuestra sistematización de apuntes porque seguramente las preguntas te despertarán nuevas inquietudes o te abrirán incluso nuevas vías para lo que haces. Sí, se les agradecería mucho. Muchas gracias a ambos. Y bueno, pues con esto concluimos esta conferencia, esta presentación que, bueno, la virtualidad nos permitió tener y agradecemos mucho que así sea. Y como bien decía César, seguro seguiremos platicando por acá de este tema con todas las inquietudes que nos has despertado. Yo por acá en el chat les comparto también el sitio donde pueden adquirir el libro de Darwin, que creo que vale mucho la pena revisar. Además, nosotros con esta especialización en comunicación, esta mirada desde la comunicación, creo que podemos también seguir reflexionando y pensando en otras situaciones donde las personas justo se apropian de las tecnologías para poder generar otro tipo de narrativas, para poder hacer denuncias, para poder incluso, pues, colocar al Estado ante la opción de hacer justicia. Entonces, me parece que esto que hoy nos compartiste nos hace pensar así también en las apropiaciones. Y bueno, pues nos despedimos. Esta charla también estará en el canal de Facebook de la Vicerrectoría. Y bueno, a nombre de la Universidad La Salle, pues muchísimas gracias por esta sesión. Hasta luego.